Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Y hoy vamos a hablar sobre una interesante encuesta que hizo la firma Cifras y Conceptos, una encuesta que se llama Polimétrica y que hizo un módulo específico sobre el tema del coronavirus. ¿Qué piensan los colombianos sobre esta enfermedad, sobre las acciones que está tomando el gobierno sobre ella? Y pues vamos a tener aquí a César Caballero, nos está acompañando el gerente de Cifras y Conceptos para analizar los resultados de esta encuesta. Don César, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y empiezo por preguntarle, ¿quiénes son los encuestados? Veo que son 1.821, pero ¿quiénes son los colombianos que respondieron a esta encuesta? Son básicamente lo que nosotros llamamos votantes activos, personas que han participado políticamente en los últimos años y están en 6 ciudades, en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Manizales. Nosotros construimos una muestra maestra a lo largo de los últimos 2 años y hoy la estamos utilizando. Entonces yo puedo garantizar que cada uno de los hogares a los que nosotros llamamos por teléfono, previamente habíamos visitado en sus casas y nos habían autorizado conversar con ellos. Bueno, y empecemos con los resultados, don César. Veo acá, frente al conocimiento que tiene la población frente al coronavirus, ¿cuáles son los resultados? Yo aquí veo que tiene bastante conocimiento el 14% y no tiene ninguno el 2%. ¿Cómo está repartido ese tema de si conocemos o no sobre el coronavirus los colombianos? Sí, lo primero que nosotros queríamos indagar era si la gente se sentía bien informada o no, y esta es la autopercepción de las personas. Y en términos generales encontramos que las personas sí se sienten bien informadas. Hay un grupo ya que no tiene ningún conocimiento, que está en 2%, y otro que tiene casi ninguno. Y lo que encontramos ahí es que hay unas diferencias, particularmente por nivel educativo. En el nivel educativo de personas con básica primaria, nos dicen que no conocen bien el tema, el 16%, de ahí falta hacer un esfuerzo para comunicar mejor, y en los hombres es del 18%, mientras que en mujeres es del 14%, es decir, las mujeres se sienten mejor informadas frente al coronavirus que los hombres. Sí, pasemos al tema de empleo, César, porque ustedes preguntan, ¿usted o algún miembro de su hogar han perdido el empleo en el último mes? Y ahí está, 38% dice que sí, 62% que no, pero veo el otro resultado que enfrentan y es si ha sentido que su empleo está en riesgo, y ahí se voltea el resultado. O sea, la gente puede que no lo haya perdido, pero sí está temiendo perderlo en los próximos días o meses. A mí estos resultados son parte de lo que yo considero que es más dramático y espero que sea más importante de la encuesta, porque aquí estamos viendo el impacto económico que tiene la situación que tenemos. Yo nunca había visto unos resultados como estos, la verdad son realmente muy duros. El 64% de la gente siente que su empleo está en riesgo y el 38% nos dice que ellos directamente o algún miembro de su hogar ya han perdido el empleo o el ingreso, que básicamente uno puede entender que eso hace parte del sector informal. Y acompañado de eso, hay una frase que nosotros les propusimos para saber qué tan de acuerdo estaban, y es: si apoyar a las empresas es apoyar a la generación de empleo, el 52% de la gente está totalmente de acuerdo. Aquí hay, digamos, uno de los grandes retos de la política pública colombiana y de la sociedad para las próximas semanas, y es que la economía se está parando y el empleo de la gente se está perdiendo, básicamente por el tema de informalidad, pero también por una gran cantidad de pymes y mipymes se están ahorcando y están empezando a prescindir de sus trabajadores. Cuando uno le hace un zoom a eso, uno encuentra que las personas que están con educación básica primaria, el miedo a perder el empleo sube al 85%. En cambio, los que tienen posgrado baja al 27%. Y por edades, uno lo que encuentra es que los que tienen más de 45 años, el miedo a perder el empleo sube hasta el 71%. Es decir, aquí estamos notando que las personas más educadas y mayores de 45 años están combinando una autopercepción de riesgo a perder su empleo enorme y que probablemente ya les está ocurriendo. Claro, y como usted lo dice, estos resultados no se habían visto nunca. Claro, estamos en una situación sin precedentes también a nivel, no solo colombiano, sino global, mundial. Pero el tema también pasa por la macroeconomía, y uno piensa en la economía y las autoridades deben pensar en la economía del país, pero también por el tema de los rostros de la gente. O sea, hay sectores muy afectados y lo he vivido, digamos, estos días hablando con muchas personas. El odontólogo, que es independiente, y hay una pareja de esposos, mi odontóloga y su esposo son independientes, y en este momento pues ambos están sin empleo en este momento. O sea, es bien complicado el tema de empleos. Como usted lo decía, el tema más duro es para las personas que pasaron por una básica primaria, por ejemplo, el 85%, o sea, personas que llegaron hasta el nivel de educación de básica primaria, ellos son los que más tienen ese temor de perder su empleo, el 85% de ellos.
piensa que su empleo está en riesgo. Sigue la persona que ha llegado a secundaria completa, técnica y tecnóloga. Ellos llegan al 69%, usted no lo mencionaba hace un momento. Luego sigue el universitario, no son ajenos a esto, el 54% de ellos. Y como le decía César, son muchos los sectores independientes y no solo tampoco los sectores, digamos, estratos 1 y 2, sino mucha clase media que está en este punto de temer que pierde su empleo, que puede perderlo o que ya lo ha perdido. Sí, digamos, cuando ya estamos hablando del 64% es que es generalizado, que atraviesa todas las edades y todos los estratos y los niveles económicos, pero obviamente es más intenso en algunas partes que en otras. Yo le confieso, yo tengo una empresa en donde en este momento hay 27 empleos que dependen directamente de nosotros. Nosotros hemos tomado la decisión de mantener los empleos que tenemos, pero pues no va a ser fácil, está siendo difícil, retador, pero yo sé que no todos los empresarios tienen la posibilidad y disposición que nosotros tenemos por las dificultades que hay. Pero créame que yo lo entiendo porque yo tengo una mediana empresa que tiene hoy dificultades para mantener a esas personas, aunque la decisión nuestra es mantener el empleo de las 27 personas. César, a propósito, usted me habla de su empresa. ¿Cómo realizaron esta encuesta en una etapa de confinamiento como la que estamos? ¿Cómo se pudo realizar esto? Nosotros veníamos trabajando desde hacía tiempo pidiéndole autorización a las personas que encuestábamos en diferentes campos, su autorización para ser encuestadas y contactadas luego telefónicamente. Y eso nos permite construir una cosa que en estadística se llama una muestra maestra. Esa muestra maestra hoy es bastante robusta y esto nos permitió, usted sabe que mi empresa normalmente solo hace encuestas cara a cara, pero nos permitió utilizar esa muestra maestra y yo le puedo asegurar que todas las personas que fueron encuestadas, alguien de cifras y conceptos conoce ese hogar, conoce, digamos, la vivienda, y puedo asegurar por eso que el muestreo es bastante robusto. Y la verdad, le tengo que contar, nosotros hoy estamos cumpliendo el confinamiento y todas las personas de la firma hicimos encuestas. Yo personalmente hice 14, aunque debo confesar que hay personas que hicieron 42 y 45 encuestas y obviamente contamos con la ayuda de unos proveedores que también nos acompañan. Pero todos nosotros nos pusimos la camiseta y estamos tratando de que la compañía no se pare y se mantenga a flote en medio de esta enorme tempestad. Claro, y es otro reto que tenemos los que seguimos trabajando, aprender a trabajar en medio de esta situación que tenemos. Sigamos con resultados, César. Ustedes preguntaron también por el tema de las recomendaciones, si la gente ha realizado o ha seguido estas recomendaciones que estamos permanentemente dando en los medios de comunicación, las autoridades. Ahí, ¿cómo son los resultados? El tema de cubrirse. Bueno, deme usted los resultados, lo dejo para que me los dé, que lo he chiviado ahí con los resultados. Sí, no, ahí hay dos cosas particularmente. Cuando les preguntamos en seco de si sí o no, el grueso de la gente está cumpliendo todas las medidas. Hay una cosa que nos llama la atención y es que un 47% de la gente reconoce que hizo compras por más del 20% para abastecerse. Además, pero cuando ya uno le pregunta a las personas, venga, dígame si siempre está haciendo las cosas, casi siempre, algunas veces o nunca, entonces, ¿ha cumplido el confinamiento, con el aislamiento? El 68% de la gente nos dice siempre. Ya el 23% nos dice casi siempre. El uso del tapabocas baja al 63% el siempre, mantener la distancia el 55%, y donde yo quiero llamar la atención, porque están ahí los otros elementos, son dos temas. Uno, el 50% de las personas con las que hablamos tienen mascota, y de ellos el 41% nos reconoció que sacan a pasear su mascota por más de los 20 minutos obligatorios. El 34% están cumpliendo estrictamente, pero un 41% de alguna manera toman la mascota como excusa para no cumplir la norma. Y el otro tema que yo creo que puede ser interesante de ver en temas de política pública es que solo el 37% está realizando algún tipo de ejercicio. Perdón, el 24% está realizando algún tipo de ejercicio y el 37% nos dice que no está haciendo ningún tipo de ejercicio. ¿Qué tan honesta, pues no es para desbaratarle la encuesta ni mucho menos, pero sí, qué tan honesta puede ser la gente a la hora de responder? Usted me está diciendo que se han confesado cosas como el de sacar más tiempo a la mascota, pero qué tan honesta cuando se le pregunta, bueno, usted sí se ha lavado las manos, qué tan honesta o mentirosa puede ser la gente en estos casos. ¿Ustedes han encontrado algún margen ahí de error? Porque, por ejemplo, me decía usted que el 95% se ha cubierto la boca y la nariz con un pañuelo, con el antebrazo para volver a estornudar. El lavado constante de manos, el 95% dice que lo hace cada 3 horas. Cumplir a cabalidad con el aislamiento preventivo obligatorio, el 92%. ¿Qué tan honesta es la gente, como le digo, sin demeritar la encuesta, qué tan honestos somos los colombianos a la hora de contestar una encuesta como esta? Pues yo creo que bastante. Mire que los dueños de las mascotas nos dicen que el 41% no están cumpliendo el tema. Por ejemplo, las personas
les preguntamos si han acompañado a sus hijos en la jornada virtual, y el 21% nos dice que nunca, y el 16% que algunas veces. El principio ético sobre el cual nos movemos los encuestadores es que la gente, cuando les preguntamos, nos dice la verdad. Pero date cuenta que nosotros no somos tontos y utilizamos dos preguntas similares. Cuando le preguntamos si estaba cumpliendo en sí o no, los porcentajes eran casi del 100%. Pero cuando ya los llevamos con las mismas preguntas a siempre, casi siempre, algunas veces, el siempre, que es el sí, baja sustancialmente. Entonces yo creo que en esto la encuesta es bastante robusta y los resultados son bastante honestos, y la gente creo que fue amable, los 1.821 personas, y nos contestaron esto. Don César, y frente al tema de cómo ven la respuesta del gobierno nacional o local, ¿le preguntaron a la gente también sobre eso? ¿Cómo han visto las medidas? Nosotros les preguntamos por las medidas, básicamente por 4, y todas tienen apoyos de más del 83%. Incluso el paquete de ayudas a población vulnerable tiene un apoyo del 97%, el cierre de fronteras terrestres del 96%, de las fronteras aéreas del 95%. Eso está muy bien. Luego le preguntamos si se sentían seguros con las medidas del gobierno nacional, y el 63%, que es un porcentaje alto, nos dice sí, nos sentimos seguros. Hay un 37% que no. Y luego vienen dos temas que son altamente preocupantes. Le preguntamos a las personas si en medio de la pandemia tienen dinero para pagar los servicios públicos, y el 59% nos dijeron no creo que vaya a tener que pagar los servicios públicos. Y además le preguntamos sobre los créditos vigentes. El 87% tiene algún tipo de crédito vigente, no necesariamente con los bancos, pero mayoritariamente con ellos. Y de ellos, el 72% nos dijeron que no tienen dinero para seguir pagando los créditos. Yo aquí creo que hay que hacer un llamado a la banca y entender que estamos ante una situación dramática y que tienen que agilizar la solución de los temas. Ya el Banco Central, el Banco de la República, les dio 20 billones de pesos de liquidez, y ellos tienen que ser el canal para dar alivios a las personas naturales y a las empresas en una situación. Cuando yo le digo a usted que el 72% de la gente está diciendo que no tiene con qué pagar los créditos, estamos en una situación compleja, ya no solo para la gente, sino también para los bancos. No, César, y usted lo dice, compleja, dramática, más allá de los números, de lo que estamos viendo en la encuesta, del resultado que usted nos está presentando. ¿Qué siente usted al ver estos resultados? Porque efectivamente son algo que no habíamos visto en el país. Primero, para mí como analista social y económico de lo que pasa en Colombia, yo creo que estamos enfrentando la situación más difícil de esta generación. Esto va a ser más duro incluso que la crisis del año 98-99, de la crisis de vivienda, y evidentemente también la crisis del 2009. Yo siento por primera vez que la economía se está parando, que aquí hay una combinación digamos, de prevención, de medidas radicales, pero también, digamos, de susto y de miedo. Y déjeme paso a un tema de optimismo. Le preguntamos a las personas si en medio de estas circunstancias había experiencias positivas, y eso me parece que es importante. La unión familiar el 41%, que se prevenga el contagio del virus el 11%. Estas son expresiones de la gente, nosotros no se las dimos, son preguntas abiertas y espontáneas. La recuperación del medio ambiente, 9%. Usted vio que esta tarde reportó ya Bogotá y Medellín que tenemos la mejor calidad de aire desde que se tienen mediciones en las ciudades. Descansar un 6%, el tiempo personal, compartir tiempo con los hijos, son cosas positivas. Y también le preguntamos cosas negativas. El encierro, el 22%, la crisis económica, el 14%, no tener ingresos para pagar deudas, el 10%, no tener abastecimiento, el 8%, el desempleo, el 8%. Es decir, todo lo negativo tiene que ver con la ausencia de un ingreso o de un empleo para poder solventar la crisis. Pero hay también cosas positivas. Sí, y gracias por destacar esas cosas positivas, porque además creo que vamos a tener que acudir a esa solidaridad, a esa generosidad. Por supuesto, el gobierno, los bancos, muchas entidades deberán poner de su parte, pero también los ciudadanos tendremos que poner de la nuestra. Sí, y ahí hay un tema que paso y te cuento. Nosotros le preguntamos sobre las emociones. En un estudio que hicimos con la Universidad de Rosario sobre jóvenes, los psicólogos de la universidad nos dijeron, incluyamos unos temas de emociones, los volvimos a incluir acá. Incertidumbre es la emoción más dominante para los colombianos hoy, 64%. La segunda es miedo, con 43%. Pero mire la siguiente, esperanza, con 40%. O sea, en medio de esto, el 40% de la gente nos dice, yo también tengo esperanza. Tengo incertidumbre, pero tengo esperanza. ¿Quiénes tienen más incertidumbre? Básicamente los menores
de 35 años, que sube a 70%, y las personas que están separadas o son solteros, el 68%. Eso quiere decir que estar casado y en pareja disminuye la incertidumbre. ¿Quiénes tienen miedo? Fundamentalmente los que tienen hijos menores de 18 años. Sube del 43 al 54%. Los que no tienen hijos baja al 38%. Y tienen un poco más de miedo las mujeres, el 50% de ellas, y menos el 40% de los hombres. Bueno, eso se puede explicar porque tiene más miedo el que tiene personas que dependen de él, el que tiene familia, el que tiene hijos, el que tiene esposa o esposo. Bueno, pues César, muchas gracias. Y finalmente, sé que ustedes mañana entregan otros resultados. ¿De qué son esos resultados? A ver, aquí nosotros hubo una pregunta que le hicimos a los colombianos sobre cómo evaluaban 13 figuras públicas el manejo de la crisis. Y publicamos un ranking donde Claudia López aparece en el primer lugar, con el 82.2. Y el presidente Duque en el último, y están todos los alcaldes y gobernadores. Mañana nosotros vamos a presentar un estudio, la segunda parte de este estudio, en donde evaluamos la imagen y la evaluación de las funciones de los 100 días de los alcaldes, del presidente Duque, y se incluye un tema sobre la ñeñe política. Pues César, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estos resultados y por hacer esta encuesta, que es bastante diciente. Y mañana estamos muy pendientes. Gracias. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Y ya hacemos una pausa aquí en Sala de Prensa, pero cuando regresemos hay una cifra que preocupa también, la de las mujeres que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar en medio de esta cuarentena y encerradas con sus agresores. Ya regresamos. Gracias por seguir con Sala de Prensa. Hay un tema que hemos tocado en varias de nuestras emisiones de noticias, el de la violencia contra las mujeres, que se está incrementando en estos días porque las mujeres precisamente están en casa, en cuarentena, con sus agresores en muchos casos. Y pues las cifras son bastante preocupantes. Por ejemplo, en Bogotá se tienen en cuenta, les voy a decir, por ejemplo, ha aumentado el 16% el tema de denuncias de violencia intrafamiliar, el 225% de las llamadas a la línea púrpura, aquí en la ciudad de Bogotá solamente, porque esto está ocurriendo también en otras ciudades como Medellín, en Cali, en otras partes del país. Y por ejemplo, de las llamadas que se reciben en esa línea púrpura, las psicólogas y abogadas de esa línea, 303 han estado relacionadas con violencia de esta manera, el 50% con violencia psicológica, el 24% con violencia física, el 18% con violencia económica, 3% con violencia sexual y 3% con violencia patrimonial. Por eso nos acompaña hoy Dilsa Guerrero. Ella es ejecutiva de Cisma Mujer, una organización que se dedica a ayudar a las mujeres precisamente en estos temas. Dilsa, ¿cómo podemos ayudar a las mujeres que están en este momento viéndonos y que están viviendo un caso de estos de maltrato y están con su agresor por la cuarentena obligada en este momento con ellos? En este momento la situación es escalofriante porque son muchas las mujeres que están viviendo en este momento la cuarentena encerradas con su agresor. Yo pienso y hago una invitación a todas las comisarías de que realmente este tipo de conciliaciones que se hacen, donde ellas conviven con el agresor, que se tomen medidas donde ellos deban desalojar las viviendas. No sé a dónde los van a trasladar, pero no conciliar más con las mujeres porque están encerradas. ¿Dónde llaman? El 123 está congestionado por el tema del COVID-19. Entonces tenemos que entrar en este momento es apoyo psicológico a estas mujeres, apoyo económico, porque muchas de estas mujeres no tienen empleo. A mí me han hecho muchas llamadas también pidiendo ayudas porque no tienen con qué comer y adicional tienen el agresor ahí que las está maltratando física y económicamente. Yo hago un llamado a las comisarías de familia a que hagan ahorita ya porque han aumentado escalofriantemente estas cifras en apoyar a la mujer, porque están totalmente solas y vulnerables. Claro, Dilsa, y el temor de muchas de ellas, como usted lo dice, es quedarse en la calle sin nada, además, porque claro, pueden depender de esa persona que las está agrediendo económicamente. ¿Cómo funciona, digamos, Cisma Mujer para darle apoyo a las mujeres en este caso? Claro, las autoridades son las que deben darlo, pero ustedes ¿cómo pueden tejer una red también para ayudarlas a ellas? Yo soy mujer, la fundación Yo Soy Mujer. Nosotros lo que damos a las mujeres es asesoría telefónica, como la línea púrpura, psicológica, apoyando a estas mujeres que se encuentran en un estado de crisis emocional que las puede llevar hasta el mismo suicidio. Eso es lo que nosotros hacemos. Hay organizaciones que están buscando cómo sustentar a estas mujeres con una ayuda económica en mercado. Eso es lo que estamos haciendo en este momento con la organización. Pero nos queda claro
de que las comisarías deben estar al frente, que la Policía Nacional es el primer respondiente, que a nivel nacional, donde no llega la Policía Nacional, está la Fuerza Aérea, está el Ejército, está la Armada Nacional como primeros respondientes también. El llamado es al gobierno a que haga una encuesta, no sé, un censo a estas mujeres y les llegue una ayuda económica, porque estamos hablando de miles de mujeres, no de una, ni dos, ni de tres, y nos queda difícil y se nos sale de las manos. Claro, también se está discutiendo ahora un tema de excarcelación masiva por el tema de las cárceles que están sobrepobladas y son un riesgo también por el tema del coronavirus, pero ahí, por ejemplo, en las excepciones no se ha incluido el tema de violencia intrafamiliar, de violencia sexual contra adultos, no está tan claro. ¿Qué puede pasar si pasa una excarcelación masiva y estos agresores terminan viviendo también con sus víctimas? En este caso sí es un llamado a las autoridades porque, como lo dices tú, las cárceles antes los están enviando a las casas a aquellas personas y ven como el delito de violencia intrafamiliar como que no es grave, pero es gravísimo, lo dice la ley 1257 del 2008, la violencia intrafamiliar no es conciliable, no es querellable, entonces esto es un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto. Dilsa, y finalmente, ¿qué consejo hay para la mujer que nos esté viendo? O sea, ¿cuál es el primer paso a dar en este caso? O sea, ya hemos dicho, las comisarías de familia tienen que actuar, la policía tiene que armar, el ejército, la armada, el que tengan a la mano de autoridad. Pero primer punto que debe tener en cuenta una mujer que está sintiendo que está siendo maltratada, no solo físicamente, psicológicamente o de cualquier tipo de maltrato. Que acude inmediatamente a la fiscalía. El CAVIP de Palo Quemado se encuentra habilitado las 24 horas. Medicina Legal está atendiendo en horas de la mañana y de la tarde para tomar su valoración física de acuerdo al tipo de violencia que esté viviendo. Recordemos que la violencia psicológica no se ve porque no tienen el morado, no denuncian, pero también hay que denunciar la violencia psicológica. En Bogotá tenemos la Secretaría de la Mujer, que también pueden comunicarse a esta línea, aparte de la línea púrpura. En la Fiscalía Palo Quemado, que están recibiendo 24 horas, allá tienen sede de la Secretaría de la Mujer, donde ellos mismos la remiten y la remiten a la comisaría que le corresponda. Las comisarías deben de entender que la ley 1257 dice que no es querellable, por favor, no conciliar con los agresores. Ellos deben desalojar las viviendas. Dilsa, usted me toca un tema importante también. La violencia física obviamente se puede notar y se puede probar más fácil porque queda un morado, queda una cortada, queda la muestra de esa violencia física. ¿Cómo puede una mujer probar la violencia psicológica? ¿Cómo recoge esas pruebas para probar que está siendo víctima de una violencia psicológica, verbal o económica, por ejemplo? Medicina Legal remite a psicólogos expertos en este tipo de violencia, donde se identifica claramente que están siendo violentadas psicológicamente, donde estas mujeres están vulnerables y pueden llegar hasta un suicidio por lo mismo que sea la violencia psicológica y no física. No se identifican, entonces a veces no denuncian por eso. Pero lo más importante es denunciar. Dilsa, muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos muy atentos a este tema que nos preocupa a todos y nos debe preocupar a todos. Gracias a Caracol Noticias. Muchas gracias a usted. Y hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con Ricardo Ospina, que nos contará qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Volvemos a Sala de Prensa y de inmediato nos conectamos con Ricardo Ospina, el director de Servicios Informativos de Blue Radio. Ricardo, buenas noches. ¿Y qué tiene hoy en su radar? Hola Germán, buenas noches. Un saludo para todos nuestros amigos de siempre en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Hoy tengo en el radar la solidaridad internacional con nuestro país en medio de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. En las últimas horas, el presidente Iván Duque ha recibido dos respaldos importantes para lo que viene en las próximas semanas. Por una parte, tuvo anoche una conversación telefónica con el presidente de Corea del Sur, primero para aplazar una visita que tenía prevista el presidente Duque en el mes de abril a ese país. Por supuesto que la situación mundial no permite ese encuentro. Se reagendó esperando que todo sea superado para el segundo semestre de este año. Y además de ello, y esto es muy importante, Corea del Sur
anunció que hará aportes importantes a Colombia en lo que necesite, particularmente en materia de entrega de materiales que puedan servir para la protección de médicos y de enfermeras y de otro tipo de profesionales que deben atender la situación del coronavirus en nuestro país. De manera casi que simultánea, Germán, Emiratos Árabes Unidos se unió a esta misma situación. Corea del Sur además anuncia que va a entablar conversaciones con las autoridades sanitarias colombianas para eventualmente poner en funcionamiento un laboratorio que permita agilizar la toma y entrega de resultados de muestras para pacientes sospechosos de tener el coronavirus. Ricardo, en cuanto a Emiratos Árabes Unidos, Juan Roberto y Germán, porque Corea del Sur ha sido ejemplo mundial además de la forma en que ha atacado a este virus y ha enfrentado a este virus, ¿cierto? O sea, nos va a servir bastante, más allá de los materiales, de las pruebas y todo, servirá el ejemplo de cómo reaccionó Corea del Sur y cómo actuó Corea del Sur. Sí, claro, pero porque además, Germán, Corea del Sur, Singapur y otros países del sudeste asiático ya han tenido que afrontar otras epidemias, incluso posibles pandemias, no del nivel del COVID-19, pero recuerde usted, por ejemplo, el SARS, recuerde usted, por ejemplo, el MERS, y en África el ébola, pero ya se han preparado, ya saben cómo actuar. Entonces, por eso la curva de crecimiento de casos del coronavirus, del COVID-19 en Corea del Sur es una curva mucho menos pronunciada que en los países de Europa, por ejemplo Italia o España o Francia, que tienen una cantidad hasta ahora incontrolable de muertos, llegando casi a una tasa de 1.000 fallecidos por día. Entonces, por eso es importante Corea del Sur. Y en cuanto a Emiratos Árabes, le termino la historia, Germán, va a aportar equipos también para médicos y para los enfermeros y para todo el personal que se encarga en las clínicas del país de atender esta situación. Entrega trajes especializados, esterilizados, todo tipo de elementos, guantes, tapabocas también profesionales para facilitar la atención a los pacientes, que es seguramente lo que viene ahora. Colombia está subiendo en número de casos y con el paso de los días tendremos seguramente más personas hospitalizadas y también en cuidados intensivos. Por eso es tan importante mirar el ejemplo de Corea del Sur, recibir apoyo técnico de Corea del Sur y también recibir apoyo en este caso de Emiratos Árabes Unidos. Claro que sí, Ricardo, importantísimas esas ayudas internacionales. Mañana nos vemos de nuevo aquí en Sala de Prensa. Así es, mañana nos vemos. Feliz noche, Germán, y a todos los televidentes. Feliz noche a usted y feliz noche a todos. Y mañana regresamos, como le decía Ricardo, con más información aquí en Sala de Prensa. Sigan con Signo Pesos.